y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Estas son las conversaciones que tenemos con los diferentes líderes y dirigentes del Foro Latinoamericano del Liberalismo Clásico, de los distintos partidos que se vienen formando ya con la perspectiva de las 5 reformas en los países latinoamericanos. Y el primer partido que se formó empezó en Guatemala. Allí nació el partido Familia, y por supuesto, es notorio a nivel continental el liderazgo de Jorge Chapas, un amigo que tiene una labor muy importante en el foro, es vicepresidente del foro actualmente. Así que vamos a hablar con él, vamos a hablar con Jorge Chapas en este diálogo amistoso que mantenemos desde Lima con Guatemala. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muy amable, Juan Alberto, gracias por esta oportunidad que me dan de entrevistarnos. Realmente muy contento de compartir con nuestra potencial audiencia, ¿no? Del sexto Foro Liberal de América Latina. Y pues bueno, aquí anuente a poder compartir con nuestros amigos un poco la experiencia de familia en Guatemala. Dime, ¿cómo así te vinculaste a Mansueto? Bueno, yo conozco al profesor Alberto Mansuetti a través de su libro Las leyes malas, que escribe acá en Guatemala allá por el año 2009. Eh, Él ofrece una entrevista de radio y habla precisamente sobre su libro Las leyes malas. Yo, por diosidencias de la vida, iba rumbo a una librería a comprar unos libros para el máster que yo en ese momento estaba cursando, un máster en economía ambiental. Y bueno, él habla del libro Las leyes malas, pues evidentemente explica el concepto del por qué hay muchas leyes en nuestros ordenamientos jurídicos que son malas, ¿no? Porque nos empobrecen, generan violencia, generan corrupción. He ahí precisamente la fuente de la corrupción, ¿no? Una de las tantas histerias que adolece nuestra América Latina. Y entonces, bueno, resulta que eh, ese día eran más o menos las 7 de la mañana y para variar un poco, entre comillas, había mucho tráfico, ¿no? Acá en Ciudad de Guatemala. Así que me escuché la entrevista completa, más o menos de una hora. Y eh, pues quedé muy prendido y cuando llego a esta librería, era justamente la librería donde, donde vendían el libro del profesor. Me encuentro con él en uno de los anaqueles y sin dudarlo me compro el libro. Entonces, pues bueno, lo habré leído en términos de algunas semanas. Afortunadamente el libro creo que al final traía el correo electrónico del profesor, me comunico con él vía correo electrónico y luego creo que nos vinculamos a Facebook. Y bueno, desde entonces, pues el profesor, él siempre muy abierto, ¿no? A la comunicación con sus estudiantes. Y él me lanza un teléfono, yo le llamo, ¿sí? Yo le Ujú. llamo. Y desde entonces mantenemos una comunicación, digamos, de una comunicación y una relación, ¿no? Muy cercana, ¿no? Creo que el profe ha cultivado muchos buenos estudiantes, muchos buenos discípulos, uno de ellos precisamente el profesor José Luis Tapia, ¿no? Líder del Claro, Partido de Evolución en Perú. José Luis le sí. conoce al profe mucho más, hace mucho más tiempo que yo, ¿no? Pero bueno, el tema es cómo mantienes esa comunicación, ¿no? Y cómo demuestras a un profesor que estás interesado en lo que enseña, ¿no? Y yo creo que Claro. tal vez ahí la lección que todos debemos aprender, tener humildad, generosidad para enseñar, ¿sí? Y humildad para aprender, ¿no? Porque hay muchísima gente en América Latina, Juan Alberto y amigos, que se cierra al aprendizaje, ¿no? Que cree saber ya suficiente o mucho de algún tema y se cierra al aprendizaje, se cierra a la posibilidad de poder cuestionar algunas de sus premisas, algunos de sus conocimientos. Bueno, cuando yo conozco al profesor, yo trabajaba en el Servicio Forestal Nacional de mi país
y estaba con una mente muy estatizada, más inclinada al mercantilismo quizás, no tanto al socialismo puro y duro, pero sí al mercantilismo. Y, y bueno, conforme he venido creciendo en esta experiencia, me siento más tranquilo en la vida, ¿no? Me siento más libre, por decirlo de otra manera, porque de alguna manera comprendo las generalidades del fenómeno político, económico y social que padece Guatemala y América Latina. Entonces, me siento tranquilo, ¿no? Porque sé qué está pasando en gran medida y eso me hace sentirme libre. Creo que tengo pues la verdad en muchos aspectos, o sea que conozco la verdad en muchos aspectos y aunque no la conozco completa evidentemente, pero eso me hace sentir libre y sereno ante los retos que van surgiendo en la vida, ¿no? Bueno, eso nos pasa a todos nosotros y Alberto Ujú. nos ha educado, nos ha formado, ha tenido un desprendimiento enorme. Yo Total. incluso admiro mucho, ¿sabes qué? Esa capacidad peregrina de Alberto Mansuet. Por todos lados ha caminado y por donde ha ido diciendo, hagan las 5 reformas. Ujú. Y tarde o temprano, yo estoy seguro, América Latina tiene que entender la historia que él está tratando de construir. Frente al concepto de historia, yo creo que él tiene una cosa que quizás todavía se nos escapa en el análisis, pero que está allí, ¿no? Y tú ves, ya está México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, y yo vengo entrevistando gente, ¿ah? Ujú. Por eso del programa que estoy haciendo ahora contigo, y he conocido gente interesante, muy interesante, ¿no? Y que están dentro del concepto, dentro de la línea, ¿no? Ujú. Ese es un trabajo virtuoso de Alberto Mansuetti, un trabajo paciente de Alberto Mansuetti, ¿no? Yo veo que familia ha crecido bastante, que ha avanzado bien, que sigue siendo el partido que va dando la punta de lanza, ¿no? Nosotros de evolución Ujú. venimos atrás mirando cómo va familia. ¿Cómo, cómo sientes llegar al final de este año tan malo que ha sido el 2020, pero que quizás para nosotros ha sido muy bueno? En nuestro caso, el crecimiento del proyecto, de la organización, el Movimiento 5 Reformas Guatemala se lanza el 1 de enero del año 2016. ¿Qué pasó, digamos, en esos 7 años entre 2009 y 2016? Pues básicamente fue un proceso de autoformación. El 1 de enero del año 2016, junto con otros 3 amigos, decidimos lanzar el movimiento por las 5 reformas en Guatemala. Todavía ese año 2016 fue un año de formación y de capacitación y entrenamiento, con un pequeño Mm, grupo, más o menos de unas 10 personas, de las cuales, por cierto, se conservan solo 2. Mira qué interesante, ¿no? Porque va presentando desafíos a los integrantes de los diferentes movimientos nacionales, ¿no? Desafíos de todo tipo. Por ejemplo, el tema del fusionismo. ¿Sí? Es un tema que ha desafiado muchísimo a creyentes eh, y no creyentes. Y cuando entienden que esta es una política, una estrategia, hay creyentes y hay no creyentes que deciden alejarse. Sencillo, o sea, porque tenemos una línea muy firme, ¿no? Muy firme y también, como tú has dicho, muy convencida sobre la base del conocimiento profundo, del estudio profundo, ¿no? Cuento esta experiencia pues muy propia, ¿no? Entre el 2016 y el 2017, bueno, un pequeño grupo de 10, del cual solo nos quedamos 3, por X, Y, Z razones, pero creo que el común denominador es pues de alguna manera se van dando cuenta de los desafíos que presenta el proyecto, ¿no? Ya el desafío de ser un proceso de transición que nosotros planteamos muy ambicioso, ¿no? Porque nuestras reformas son radicales, van a sí, la claro. raíz de los problemas y eso le presenta a la gente un primer gran desafío, ¿no? O sea, ¿es esto posible? ¿Sí? Y la gente, aquella gente que es de mayor edad, digamos, ¿no? Se sienten todavía más desafiados, ¿no?
abrumados quizás por el tamaño del desafío, ¿no? Entonces, bueno, esto va presentando los desafíos y en 2017 lanzamos el proyecto Familia, o sea, ya se le pone un nombre, digamos, al movimiento. 2017 y 2018 fue un año de, de crear un equipo, ¿no? De crear Ujú. confianza, crear lealtad y obviamente de capacitar, entrenar, formar políticamente, eh, eh, enseñar toda la doctrina política y lograr que la gente que hoy por hoy está alrededor, digamos, de un servidor, pueda ser gente que esté plenamente convencida de los principios del proyecto, del programa y en gran medida del plan. Entonces, pues esa ha sido la experiencia y en simultáneo, pues hemos venido desarrollando el modelo de gestión interna que tenemos, formación política, primero con nosotros mismos, luego pues desarrollando el proceso de organización, un continuo proceso ininterrumpido de reclutamiento, propaganda también en la medida de nuestras posibilidades, haciendo comunicación, comunicando nuestro mensaje, recaudando fondos y acción política, que es la última letra del acrónimo FOPRA, ¿sí? Que es nuestro modelo de gestión interna. Entonces, pues ese ha sido el caminar. Este año, por ejemplo, pues nos ha ido muy bien, paradójicamente, en el sentido de que las redes sociales y lo accesible que son las redes sociales, pues nos ha permitido hacer más visible nuestro mensaje, el proyecto, el Ujú. programa y la organización como a nivel nacional como partido, ¿no? Ahora pues estamos en ese proceso de eh, creación del partido, lo cual pues tiene sus implicaciones y derroteros en el tema legal y pues recientemente tratando de activar políticamente de acuerdo a la coyuntura que presenta Guatemala, que es pues la de todos los países en América Latina, el tema del cambio de constitución, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. pues bueno, esos son los derroteros y ese es el, digamos, como yo lo veo ahora en retrospectiva. Vayamos un poquito al tema del foro mismo. Tengo entendido, trajiste a Klaus. Sí, fue el tercer foro en el año 2018 acá en Ciudad de Guatemala. Efectivamente, trajimos Ya. al doctor Václav Klaus, Ajá. expresidente de República Checa. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la vivieron? ¿Enriqueció su presencia? Sí, efectivamente. Bueno, mira, realmente la visita del doctor Klaus a Guatemala realmente ha marcado, yo diría que ha marcado nuestras vidas. Obviamente yo fui quien le contacta a él. El foro, como recordarán, lo celebramos siempre en torno al 19 de marzo. Le contacté en julio o agosto, ¿sí? Empiezo a contactarle, ¿no? Imagínate que el recibir la noticia que venía, ¿no? Porque yo lo primero que hago es lanzar un correo electrónico. Y bueno, desde ese momento hasta que el doctor Klaus se sube al avión de vuelta a su país, para mí en lo personal, pues me ha marcado mi vida completamente, ¿no? Y ha marcado la de todos, como digo, de los que estuvimos cerca en esa experiencia, ¿no? El profesor Alberto Mansuetti, recuerdo yo, sostuvo una reunión con él al tercer o cuarto día de él estar acá en Ciudad de Guatemala, una conversación realmente de gigantes, ¿no? Porque el profesor lo había estudiado a él muy bien y había estudiado pues los procesos de transición al capitalismo en los países de Europa del Este. Entonces, el profe Mansuetti tenía mucha información, ¿no? Y fue muy interesante ese intercambio, ¿no? Y de eso sí, solo yo fui testigo, yo y la traductora en ese momento, ¿no? Bueno, realmente su experiencia entra en los anales de la historia definitivamente, ¿no? De los países que han logrado salir del comunismo y transitar al capitalismo liberal. Fue muy enriquecedora, ¿no? Digamos, la experiencia de compartir con Klaus, principalmente por el tema de aprender ese proceso de transición, ¿no? Y las privatizaciones que él aplicó mientras gobernó República Checa, más o menos 10 años. Mucho de lo que
Václav Klaus ha logrado como político está escrito, ¿no? Él tiene muchísimo escrito en su blog personal. Sí, yo soy un convencido de que Klaus nos marca el concepto de qué hacer, las tareas, cómo hacerlas. Eso de las 5 reformas tienen que ir juntas, lo aprendimos de cómo él lo experimentó, ¿no? De cómo él vivenció esa etapa. Con él, el movimiento define un camino de cómo hacerlo. Oye, Jorge, qué interesante hablar contigo. Tienes tantas historias. Sí, se nos quedó chico el tema. Tiene que haber otro momento para otros diálogos más. Jorge, para terminar, cuéntame cosas personales para que la gente te conozca un poquito más. Con mucho gusto. Bien, yo soy cristiano católico, soy casado, 15 años de matrimonio, felizmente casado, podría decir. Soy padre de 3 hijos a quienes educo en casa. Soy padre homeschooler desde hace 6 años. Ingeniero agrónomo de profesión, con especialidad en recursos naturales renovables y más específicamente en temas de manejo forestal. Bosques naturales de coníferas es digamos, mi especialidad. Y es en esa rama dentro de lo laboral a lo cual dedico mi experiencia como empresario. Soy empresario también, mi empresa se llama Environment Private Solutions. Es una empresa que ofrece servicios profesionales, técnicos y operativos en temas de manejo forestal y en temas de gestión ambiental en general. Y tengo un máster en economía ambiental. Los 2 títulos que tengo, los 2 títulos digamos, a nivel licenciatura y a nivel de maestría, me los ha otorgado la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Estatal de Guatemala, así que, bueno, en mí hay una especie también de paradoja en ese sentido, porque no se cree, ¿no?, que yo haya salido con 2 títulos de la Universidad Estatal. Dicho sea de paso, toda la formación en ciencia política, en economía, en otras ciencias que son complementarias a estas, pues las he adquirido de forma autodidacta. Y en los últimos años, pues he estado muy relacionado a la Universidad Francisco Marroquín, de la cual soy docente, específicamente del máster en Environmental Economics, que es uno de los másters recientemente creados dentro de la universidad, y más recientemente como investigador dentro de algunas de las instancias de investigación internas de la universidad. Soy columnista de opinión en algunos diarios digitales y desde hace más o menos un año en un diario impreso que lleva por nombre Nuestro Diario. ¿Sí? Es el diario de mayor cobertura a nivel nacional y bueno, pues mi columna semanal se publica todos los viernes. Perenne aprendiz de liberalismo clásico y bueno, un impulsor de las 5 reformas para América Latina. Bueno, Jorge Chapas estuvo con nosotros desde Guatemala. Jorge, uno de los hombres más cercanos a Alberto Mansuetti, pero también más cercano a nosotros, siempre está disponible y dispuesto. Ha sido interesante la charla y nos quedamos con las ganas de seguir conversando, pero de todas maneras, gracias Jorge, un Gracias. abrazo hasta Guatemala, nos vemos en Un el abrazo. 6º foro. Muchas gracias. Muy bien, fue Jorge Chapas desde Guatemala, con ustedes amigos, hasta el siguiente programa. Gracias, permiso.